De lunes a viernes, Christian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot en una versión bien libre de sus versos. Queridos y queridas radiovidantes, muy buenas tardes. Estamos en este día, miércoles 5 de agosto, en pleno confinamiento, y estaba pensando qué falta nos hace la voz poética tan libre de Nicanor Parra en estos tiempos de crispamiento y de pandemia. Y nos haría falta tal vez un artefacto de Parra que iluminara sintéticamente lo que estamos viviendo como civilización. Pero uno inevitablemente se acuerda del soliloquio del individuo, que de alguna manera es la historia del ser humano a través, desde el origen, ¿no? Recordemos esos versos memorables del comienzo del soliloquio del individuo. Yo soy el individuo, primero viví en una roca, allí grabé algunas figuras, luego busqué un lugar más apropiado. Yo soy el individuo, primero tuve que procurarme alimentos, buscar peces, pájaros, buscar leña, ya me preocuparía de los demás asuntos. Hacer una fogata, leña, ¿dónde encontrar un poco de leña? Algo de leña para hacer una fogata. Yo soy el individuo. Al mismo tiempo me pregunté, fui a un abismo lleno de aire, me respondió una voz, yo soy el individuo. Y justamente para hablar de esta voz irreemplazable, única en la poesía no solo chilena, sino hispanoamericana y diría mundial, de Nicanor Parra, hablar de esta nostalgia que tenemos de él. Cuántas veces conversamos con Nicanor Parra, lo leímos, todo lo que nos produjo el contacto con su poesía, la verdadera revolución, el tsunami, que fue la aparición de poemas y de antipoemas. Para hablar de todo aquello, en esta tarde, desde el jardín, desde mi biblioteca que está a un costado de mi jardín, donde veo el naranjo, veo los zorzales, veo los pájaros, tenemos la suerte de contar en esta nueva forma de presencialidad digital con el padre José Miguel Ibáñez Langlois, que acaba de editar este libro para leer a Parra. En realidad es una reedición, ya había sido editado antes, el año 2003, por Editorial Aguilar. Un libro que da claves, que da pistas, no solamente sobre la poesía de Parra, sino que también sobre la figura misma de este poeta, de esta voz única y que a veces uno puede caricaturizar, perdiéndose muchas dimensiones que tiene esta poesía, dimensiones incluso hasta metafísicas, religiosas, existenciales, que pareciera que no estuvieran en la poesía de Parra. Y en ese sentido el texto, lo que escribe José Miguel Ibáñez Langlois, que fue uno de los primeros, si no decir el primero, que le dio a la poesía de Parra, la colocó en el lugar, en el sitial que se merecía, abriendo la posibilidad de que muchos lectores descubrieran su antipoesía en un momento que era bastante resistida la obra de Parra. Nos olvidamos que Parra fue bastante ninguneado en estos lares, que incluso fue bastante criticado por ciertos intelectuales con cierto sesgo, porque Parra era inclasificable, era demasiado libre y eso evidentemente que molestaba. José Miguel, qué gusto de tenerlo aquí en mi jardín en esta tarde de agosto. El mío, Cristian, lamentando yo no estar en un jardín, sí, aunque lo tengo cerca también. Ya, sí. Y me imagino que en este confinamiento ha ocupado el tiempo en leer y en escribir. Efectivamente, así lo he hecho, sí. Y creo que está preparando un libro sobre literatura fantástica, no confundir fantástico con maravilloso. ¿Es así o está listo ese libro ya? Está listo, saldrá dentro de muy poco, sí. Gracias a Adán Méndez, el editor de Ediciones Tácitas. Sí, ahí sí. Vamos a ver algo sobre Lewis, Tolkien, sobre todo aquello, ¿no? Todo ese mundo que Lewis, Tolkien, Alicia en el País de las Maravillas, Lovecraft, de un cuanto hay sobre el género, o los géneros.
Esperamos con ansiedad ese libro para tener la excusa de volver a encontrarnos de nuevo aquí en el jardín. Dios mío. Pero primero partamos por el impacto que produjo en usted la aparición de este libro. Yo decía que fue un tsunami, poemas y antipoemas. Volvamos un poco atrás, el año 1954, década del 50 en Chile. ¿Cuál era el panorama de la poesía chilena, hispanoamericana? ¿Qué es lo que estaba en el oído de los lectores? ¿Y cómo aparece esta voz nueva, esta forma de hacer poesía distinta? ¿Qué le pasó a usted cuando lee por primera vez a Nicanor Parra, José Miguel? A ver, la poesía usual en aquellos años era la poesía de las vanguardias. Muy variadas, pero en general casi todas con un toque de surrealismo. También en Chile, los poetas de la época, el inmenso Neruda, por supuesto, pero no solo Neruda, porque también estaban Rosamel del Valle, Díaz Casanueva, y así una larga serie de poetas que escribían con esto que el mismo Parra llamó los metaforones de los años 30 o 40, que por expresar mejor lo inexpresable iban a buscar los puntos de referencia de sus metáforas en realidades tan remotas entre sí que ya, francamente, con todo respeto lo digo, no se entendía nada. Ni siquiera se entendía de qué estaban hablando. Aquello creó una atmósfera, bueno, bastante insoportable. Y en ese medio fue cuando irrumpe la voz de este semiguaso, el de las cuecas, pero sobre todo el de ese libro tremendo que fue en su momento, y lo sigue siendo, ¿verdad? Poemas y antipoemas. A mí en lo personal, ese libro me ayudó incluso a ampliar el horizonte de lo que yo mismo llamaba hasta entonces poesía, puesto que también yo estaba influido por ese ambiente. Entonces fue una apertura brusca hacia una poesía que por lo menos en Chile no se había escrito, quizá un poco en los ingleses, en Ezra Pound, en T.S. Eliot, por ejemplo, cuando Eliot dice la poesía como canto o la poesía como speech, como discurso. Y esta es la poesía de Parra, que rompe con la solemnidad del gran canto, ¿verdad? Y empieza a hablar como habla todo el mundo, como estamos hablando usted y yo ahora, pero con verdaderos poemas, puesto que esa es la gran gracia. Ahora, usted dice que de alguna manera ya existía esta suerte de antipoesía, no había sido nombrada probablemente así, aunque creo que hay un poeta francés que nombra la palabra antipoesía en algún momento. Huidobro usa antipoeta y mago en Altazor. Sí, ¿ya? O pero sea, era claro, lo menos antipoeta que se puede imaginar. Totalmente de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero la pregunta es la siguiente. Esta poesía como speech, como discurso en Pound y en Eliot, ya había ahí una suerte de antipoesía. ¿Cuál es la novedad de Parra? ¿Qué es lo que aporta o es simplemente la continuación de esa posta anglosajona? Es como traer algo del mundo anglosajón a la poesía hispanoamericana, así como Borges trajo algo también de lo anglosajón, como aporta lo español, no podría decir Parra, importó eso. ¿O hay algo completamente original, completamente distinto que no estaba ni en Pound ni en Eliot? Bueno, existe el precedente, sobre todo en la literatura inglesa, pero Nicanor Parra lo amplía enormemente, ¿verdad? Va mucho más lejos, porque todavía, después de todo, en estos precedentes, como incluso se pueden encontrar en la poesía latina, ¿verdad? Antigua,
Catulo, Marcial. Sin embargo, la renovación del lenguaje de Parra es mucho más profunda. ¿Por qué? Porque, a ver, por una parte, usa literalmente el lenguaje de la calle, lo que se ha dado en llamar el dialecto de la tribu. Por otra parte, se dejan de lado todos los sentimientos sublimes, todo lo que hasta entonces se llamaba poético, para Nicanor Parra es lo que no debe hacerse en poesía. Voy a recordar una anécdota personal mía con él. Estábamos hablando un día los dos y a propósito de lo que él me decía, le dije yo, o sea, todo es poesía menos la poesía. Y me dice, eso es. Y después lo puso en los artefactos, porque así era él, ¿verdad? Incluía pedazos de conversación en los artefactos, ¿verdad? O sea, todo lo que se llamaba poético, sentimientos grandiosos, sublimes, la voz del poeta sacerdotal, cósmico, vidente, telúrico, etcétera. Todo eso queda fuera, absolutamente fuera. Entonces, Parra es más radical que todos sus precedentes en este sentido, ¿verdad? Al mismo tiempo habla con una voz completamente chilena, más todavía podría decir yo, chillaneja del Valle Central de Chile, y al mismo tiempo usa, cosa que solo se había hecho de una forma muy limitada, usa para expresarse todos los subgéneros posibles del lenguaje humano y que se supone que estaban en las antípodas de la poesía. El informe médico, el informe psiquiátrico, ¿verdad? Los géneros periodísticos, los avisos económicos, tan lejos como eso, yo creo que no llegaron, desde luego los latinos no, pero tampoco los ingleses del siglo XX. Ahora, en la poesía hispanoamericana, uno podría decir que una voz cercana o una apuesta parecida a la de Parra es la de Ernesto Cardenal. Y uno podría ser interesante comparar cuán cerca están, pero cuán distintos son Cardenal y Parra. Sí. La verdad es que son las dos grandes voces de la literatura de habla castellana de la segunda mitad del siglo pasado. Lo de Cardenal se ha dado en llamar exteriorismo, porque es la negación de lo lírico y a veces también del hablante poético. Pero yo pienso, esto es una opinión personal y con todo respeto por el gran poeta que fue Ernesto Cardenal, que el alcance de la renovación de Cardenal fue mucho más limitado, que no llegó tan lejos como llegó Nicanor Parra, ¿verdad? Y que a medida, vamos a ver, hay que hacer una distinción. El primer Cardenal, el de los epigramas, sí, ese se parece más a Nicanor Parra, pero después el mismo Cardenal se puso tan serio, el homenaje a los indios americanos, ¿verdad? El canto cósmico, todo aquello es ajeno a Parra, que en ese sentido trae una renovación mucho más radical a la poesía, por respecto a la poesía de habla castellana, pero en cierto modo podríamos decir que a la poesía, y que más bien evoca, buscando precedentes, a Walt Whitman, a ese más que ningún otro quizás, por lo suelto.
¿Le parece, José Miguel? Voy a ir leyendo para muchos que nos están escuchando, para que esté presente también la voz, la poesía de Parra, pedacitos, fragmentos de poemas, y ahí le voy a ir haciendo preguntas ¿Cómo no? para que la poesía esté presente. Usted también lo hace en el ensayo, en el estupendo Sí. ensayo que tengo aquí en mis mayos, este conjunto de ensayos para leer a Parra, recientemente editado por Ediciones de la UDP, Universidad Diego Portales. Es famoso el manifiesto que Parra escribió y que no está incluido en poemas y antipoemas, pero es un poema bien importante, casi como arte poética, por decirlo así, o declaración sobre lo que es poesía, cuando él dice: señoras y señores, esta es nuestra última palabra, nuestra primera y última palabra, los poetas bajaron del Olimpo. Para nuestros mayores la poesía fue un objeto de lujo, pero para nosotros es un artículo de primera necesidad. No podemos vivir sin poesía. A diferencia de nuestros mayores, y esto lo digo con todo respeto, nosotros sostenemos que el poeta no es un alquimista. El poeta es un hombre como todos, un albañil que construye su muro, un constructor de puertas y ventanas. Nosotros conversamos en el lenguaje de todos los días, no creemos en signos cabalísticos. Llama algo la atención en esto, José Miguel, bueno, esta idea genial de bajar a los poetas del Olimpo, pero esta idea de que no podemos vivir sin poesía, eso lo dice la voz, también lo puede decir en forma irónica o no, del antipoeta, es decir, ¿cuál es el juego entre poesía y antipoesía dentro de la misma creación de Parra? Porque uno podría decir esto es antipoesía, pero es poesía. Sí. Y hay una necesidad de poesía, entonces ahí hay una tensión o una aparente contradicción. Sí, a ver, a mí me gustaría aclarar dos cosas. Una, que en el mismo libro más renovador, que fue Poemas y Antipoemas, hay poesía sin anti, que por lo demás es estupenda poesía. Estoy buscando, por ejemplo... Hay un día feliz, se canta al mar. Hay un día feliz, por ejemplo. Hay un día feliz. Es un poema magnífico, pero está escrito en la forma de la poesía convencional. Esto para que quede claro que el antipoeta es capaz de poesía a seca, por una parte. Pero por otra, también lo que se ha dado en llamar antipoesía, palabra que a él le gustaba tanto, es poesía. Nada más que poesía y solo poesía. Entonces, ¿a qué obedece el título que él mismo se puso de anti y que después se ha divulgado tanto? Bueno, es anti en relación a una poesía precedente, que es especialmente la de todas las vanguardias de la primera mitad del siglo pasado, ¿verdad? Es anti porque multiplica los hablantes, descomprime el gran hablante poético tradicional y convierte la poesía en un parlamento dramático donde hay muchos personajes y muchos hablantes. También eso tiene precedentes, especialmente en la literatura inglesa. Pero es anti porque renueva muchas viejas tradiciones que se consideraban esenciales en la palabra poética. Lo que tiene que quedar claro es que Parra es un poeta. Sí. Cuando se hace de... Sí, ahí la pregunta sería entonces, ¿qué es poesía? Usted no me va a contestar con los versos de Becker, poesía eres tú. ¿Qué es poesía? Y que en esa definición podamos colocar la antipoesía como poesía, para tener una definición, tener un límite, porque todo puede ser poesía. O uno podría pensar que a partir de la antipoesía incluso todo es poesía, un titular en un diario, un chiste. Hay un poco una derivación por ese lado. Claro, hay que ir al núcleo de lo que llamamos propiamente poesía. Yo lo expresaría de la siguiente manera. Poesía es una experiencia que se identifica con su propio lenguaje. O si quieren al revés,
un lenguaje que se identifica con su propia experiencia, de tal modo que el cambio de una sola palabra o de una sola frase, en vez de expresar lo que expresaba, ya no expresa nada, absolutamente nada. Entonces, así como se puede hacer la prueba desde lo más clásico, por ejemplo, si nos vamos a las coplas del Jorge Manrique a la muerte de su padre, aquí, cuando recordamos nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar y que es el morir, ayudando a señoríos derechos hacia acabar y consumir. Si uno cambia una sola palabra, se destruye el poema. Por ejemplo, si uno dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar, que es el océano, se acabó la poesía. Porque la identidad de ese sentimiento de la muerte está absolutamente tan ligado a la fonética y a la imagen que crea Jorge Manrique, que un cambio de una palabra por un sinónimo lo destruye todo. Ahora, ahí van los señoríos derechos a acabar y terminarse. No, y consumir con el final abrupto en vocal aguda, que es la expresión misma de la muerte. Eso para expresar dónde está el decir poético, ¿verdad? Eso parece que no ocurriera en Parra, pero también ocurre. Vamos a ver, en los mejores poemas de Parra ocurre exactamente lo mismo. O sea, incluso en los más antipoéticos ocurre eso. Incluso los más antipoéticos. Por ejemplo, estoy pensando en ese poema magnífico que se llama Un hombre. Un hombre. Que cuenta una historia y que ese poema lo va a usar Raúl Ruiz, lo va a usar como cita original de una de sus películas. Sí, es fantástico ese texto, Un hombre, sí. Bueno, en ese poema, el decir es común y corriente, ¿verdad? No hay una sola imagen poética. Por ejemplo, comienza diciendo, la madre de un hombre está gravemente enferma, parte en busca de médico, llora. En la calle ve a su mujer acompañada de otro hombre, van tomados de la mano, lo sigue a distancia, de árbol en árbol. Ahora, esto es lenguaje común y corriente, pero de tal manera que si introdujeran una sola imagen de las que se llamaban clásicamente poéticas, lo liquida todo. Por ejemplo, podemos hacer la prueba. La madre de un hombre está gravemente enferma, parte en busca de médicos, llora con lágrimas crepusculares. Se acabó el poema. En la calle va a su mujer acompañada de otro hombre, van tomados de la mano, lo sigue a distancia, a corta distancia, de árbol en árbol, como un bosque florido de blancas hojas. Se terminó el poema. Luego, a su manera, y esta es la mayor gracia de la poesía de Parra, a su manera también el decir común y corriente se identifica tanto con lo que expresa. ¿Y qué es lo que expresa? Lo que expresa en este poema es la transferencia de los fines, la vida humana que va hacia un fin y termina en otra cosa, y el poema termina con bebe como un condenado, ríe, lo hacen recitar, te queda dormido debajo de un escritorio. Ya. Todo eso expresa de tal modo el desplazamiento de los fines de la vida humana, el que todos llegamos a hacer algo distinto de lo que pretendíamos inicialmente, cuando parte en busca de médico, llora, etc. Eso queda expresado exactamente con estos versos cortísimos, a veces de una o dos palabras, ¿verdad? Luego también aquí se cumple la regla de oro de la poesía, que este lenguaje expresa exactamente lo que expresa. Cambiamos unas pocas palabras y ya no expresa lo mismo, y luego ya no es poesía y tampoco hay experiencia humana porque ya no hay nada que expresar, se va todo. Se va el lenguaje
se va la expresión. Entonces, eso es lo que quiero decir cuando hablo de que es poesía. La antipoesía es poesía por esto mismo que he querido ejemplificar. O sea, la antipoesía no es la muerte de la poesía. Uno no podría decir, parafraseando a Nietzsche, que Parra sería el Nietzsche de la poesía, el sepulturero. O sea, ¿ha muerto la poesía? No. Después de Parra, ¿qué? ¿Sigue la poesía? ¿Es posible todavía la poesía? ¿A qué límites llega Parra podríamos, algunos ya hablarían de la deconstrucción de la antigua poesía, ¿no es cierto? No, nada con la deconstrucción. No, y me carga también, pero se podría decir que Parra deconstruye hablas, deconstruye. Ya, pero ¿qué pasa? Después de la antipoesía, ¿es posible todavía la poesía? ¿O la lleva a un límite tal, a un callejón sin salida, en que ya no va a ser posible de nuevo el canto? Que es el origen de la poesía. Claro, bueno. Voy a recordar, no hacia adelante, sino hacia atrás, que Nicanor Parra apreció profundamente grandes obras poéticas del pasado que parecían poco y nada a la suya, aunque tenía obviamente sus preferencias, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la fascinación que en los últimos años de su vida le produjo Shakespeare. Entonces, él estaba abierto a toda forma de expresión poética, en este caso también dramatúrgica, pero recordemos que el drama shakespeariano se expresa también en verso, ¿verdad? Eso hacia atrás. Hacia adelante, como toda buena poesía, abre caminos. ¿Cuáles? La verdad es que no sabemos. ¿Por qué? Porque es tan difícil saber si un poeta tiene o no continuadores en su misma línea. Vayamos, por ejemplo, a lo más simple. Neruda fue un inmenso poeta, pero no abrió ningún camino, porque los caminos que pudo haber abierto eran los de los repetidores de Neruda, pero de tercera categoría. Entonces, ¿qué pasa después de Parra? ¿Quién hay que siga su línea? Bueno, podemos citar casos indirectos. En la poesía chilena, por ejemplo, hay algo de responsabilidad de la antipoesía en la poesía de Enrique Lin. Lo hay también en la poesía de Armando Uribe. Incluso lo hay, aunque no parezca, en la poesía de Oscar Hahn o en la poesía de Zurita. O Maqueira. O Maqueira. O también, al que me parece más cercano, que podría ser como una deriva más dulcificadora y menos corrosiva, tal vez, Erich Polhammer, que yo diría que es bastante directo, pero con una vertiente zen de la antipoesía, por decirlo así, ¿no? Por supuesto que sí, claro que sí. Y muchos otros, quizás menores que Lin, Uribe, en fin. Para que no se me olvide. También Silva Acevedo, por ejemplo. Muchos de la generación siguiente siguen la línea. Ahora, eso no significa escribir como Parra, porque rara vez la línea se da en forma recta. Pensemos que, por ejemplo, la mejor influencia de los surrealistas no es la de los surrealistas puros, sino la de los que indirectamente tomaron algo del surrealismo, como en Chile el mismo Neruda, por ejemplo, como en Francia Saint-Jean Perse, por ejemplo. Entonces, todos los de la siguiente generación que escribieron poesía valiosa, que siguen escribiéndola, esperemos, tienen algo de la antipoesía en forma creadora, distinta, no repetitiva, digamos. Ese es el punto. José Miguel, yo lo conversaba antes con usted es bastante escéptico de que pueda volver a producirse algo parecido a Parra, Neruda, a Vicente Huidobro en el horizonte cercano en la poesía mundial o hispanoamericana. Y usted ha hablado, yo lo he escuchado hablar de que hay una declinación en varios artículos
no solo de la poesía, de las humanidades. Me gustaría ver por qué tiene ese diagnóstico tan pesimista sobre la poesía, a pesar de que siguen apareciendo voces poéticas y poetas interesantes y que tal vez uno está encima de ellos y a lo mejor se necesita más distancia para poder verdaderamente ver su grandeza o no grandeza. ¿Ah? Bueno, yo trato de observar lo que ha ocurrido, ¿verdad? Lo que ha ocurrido, digamos, en el último medio siglo, o incluso desde más atrás. A ver, en filosofía, ¿cuándo escribieron su obra los últimos grandes, primera mitad del siglo pasado? ¿Qué hay después de Heidegger, de Husserl, de Wittgenstein? Hay profesores de filosofía, hay filósofos muy menores, ya no hay gran filosofía. En la música, ¿qué se ha compuesto, que yo sepa por lo menos, ¿verdad?, que pueda llamarse gran música como lo anterior en los últimos 50, y aquí yo diría más todavía, 50, 60, 70 años? En la plástica, los grandes están situados entre 1900 y 1900, digamos que 50 o 60. Y después, ¿qué? Yo no encuentro nada parecido, ¿verdad?, a un Picasso, a un Miró, a un Dalí, etcétera, etcétera. Entonces me atengo a lo que creo ver en la historia, una declinación de la creatividad humana que también se muestra en la literatura, como en las demás formas de arte y de cultura en general. ¿Por qué? Bueno, yo no soy nadie para decir por qué se ha producido esta declinación, pero efectivamente hay una deshumanización. Lo que llamaba Ortega y Gasset la deshumanización del arte, ¿no? Claro, la pérdida de las humanidades en el sentido clásico de la palabra, ¿verdad?, que en el fondo es una pérdida del hombre. Ahora, eso parece muy pesimista, pero hay un proceso de deshumanización, que yo sepa, en todas las líneas de la creatividad humana, y eso no podía dejar de afectar a la poesía, y entre ellas a la poesía hispanoamericana, pero yo creo que también a la europea, porque si no estoy completamente al día, creo estar leyendo lo mejor que se produce por aquí y por allá. Uno podría pensar, José Miguel, antes de ir a la pausa, de que la poesía de Nicanor Parra finalmente lleva, a través de su humor corrosivo, crítico, paródico, a una suerte de nihilismo también. Pero al mismo tiempo, leyendo su libro, uno se da cuenta que en la poesía de Parra hay una riqueza existencial, humana e incluso humanista. A ver, ¿cómo resolvemos eso, el Parra nihilista? Porque hay algo desolado en Parra también. Hay una cierta desolación que uno siente en una parte de la poesía, incluso cuando uno iba a conversar con él. Pero usted encuentra que hay también una dimensión humana, humanista, existencial, que sigue siendo rica. Veamos cómo se resuelve esa tensión en Parra. Bueno, lo que pasa, sí, efectivamente, una cosa es que la poesía de Parra y la persona misma y la conversación que uno tenía con él diera la impresión de un mundo desolado, desarticulado, ¿verdad? Eso es verdad. Pero eso no significa que careciera de dimensión de profundidades, o más exactamente de dimensión existencial. Bueno, el ejemplo más claro lo tenemos en la gran filosofía que se llama existencialista, que es en parte nihilista, de una desolación tremenda, pero que al mismo tiempo no deja de ser profunda, porque nadie diría que Sartre o que Heidegger dejan de ser profundos por el hecho de pintar un panorama desolado para la vida humana. No son dos cosas incompatibles. Vamos a ir a una pausa, José Miguel. Estoy conversando con José Miguel Ibáñez sobre su último libro para leer a Parra. José Miguel, usted tuvo una relación incluso personal con Nicanor Parra. Ya le voy a preguntar algo de eso, además de ser su lector y su crítico.
Vamos a decir que este programa está auspiciado por Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, digitales, simples y sostenibles. Conoce todos los seguros disponibles en vidacámara.cl, pero antes de irnos a la pausa, me voy con un poema o antipoema de Parra, su famoso epitafio, que a mí me parece verdaderamente extraordinario, sobre todo por el remate final. De estatura mediana, con una voz ni delgada ni gruesa, hijo mayor de un profesor primario y de una modista de trastienda, flaco de nacimiento, aunque devoto de la buena mesa, de mejillas escuálidas y de más bien abundantes orejas, con un rostro cuadrado en que los ojos se abren apenas y una nariz de boxeador mulato baja a la boca de ídolo azteca. Todo esto bañado por una luz entre irónica y pérfida. Ni muy listo, ni tonto de remate. Fui lo que fui. Una mezcla de vinagre y de aceite de comer. Un embutido de ángel y bestia. Ese final es muy pascaliano. Creo que Pascal habla de este hombre. Bueno, eso es Pascal, claro. Es Pascal, Sí. ¿no? ¿Cómo logra darle a Pascal ese embutido de ángel y bestia? ¿Qué definición del humano extraordinaria lograda en esta síntesis? Efectivamente, es poesía. Si le hubiera cambiado una palabra acá, se cae el poema. Efectivamente. ¿Ah? Un embutido de oscuridad, un embutido de cualquier cosa. ¿Ah? Eso Exacto. sí. Bueno, vamos a una pausa en Desde el Jardín y seguimos conversando y recordando con nostalgia la presencia poética, la tremenda presencia poética de Nicanor Parra con José Miguel Ibáñez aquí en Desde el Jardín. $550. Cotiza 100% online el seguro complementario de salud para empresas entre 5 y 50 trabajadores. Con este beneficio, tus trabajadores podrán reembolsar sus gastos médicos de forma adicional a su ISAPRE o FONASA. Cotiza e infórmate en www.vidacámara.cl. 550, un producto de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Esto es El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Las economías del mundo avanzan de manera mixta hacia el desconfinamiento, pero hay empresas que están tomándose este camino con mayor calma. Apple, por ejemplo, anunció que no habrá un regreso total a sus oficinas de Estados Unidos antes de fin de año. Además, está impulsando que los trabajadores de aquellas tiendas que se encuentren cerradas refuercen el canal de venta online. Apple no está solo. Ford realizó un sondeo entre sus trabajadores del área administrativa para saber quiénes estarían dispuestos a volver a sus oficinas y quiénes preferirían seguir haciéndolo desde sus casas. Hay otros que ya han anunciado un cambio radical en el modo de trabajar. Facebook espera que la mitad de sus empleados realicen sus tareas desde sus casas en los próximos 5 a 10 años, mientras que Twitter ha dicho que no será obligatorio ir a sus oficinas. En Pauta Bloomberg te mantenemos al tanto de estas y otras tendencias del mundo de los negocios de lunes a viernes de 8:30 a 9:30 y durante todo el día en pauta.cl. Eso fue El Minuto Pauta Bloomberg con Gabriela Villalobos. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. Padre nuestro que estás en el cielo, lleno de toda clase de problemas, con el ceño fruncido, como si fueras un hombre vulgar y corriente, no pienses más en nosotros. Comprendemos que sufres porque no puedes arreglar las cosas. Sabemos que el demonio no te deja tranquilo deconstruyendo lo que tú construyes. Él se ríe de ti, pero nosotros lloramos contigo. No te preocupes de sus risas diabólicas. Padre nuestro que estás donde estás, rodeado de ángeles desleales, sinceramente, no sufras más por nosotros. Tienes que darte cuenta de que los dioses no son infalibles y que nosotros perdonamos todos, dice Nicanor Parra en este poema Padre Nuestro, incluido en el libro
la camisa de fuerza. Estoy con José Miguel Ibáñez Langlois, crítico, lector y amigo de Nicanor Parra, quien acaba de publicar el libro Para leer a Parra de las ediciones Universidad Diego Portales. Vamos a hablar un poco de la dimensión religiosa o arreligiosa de Parra, ateo, agnóstico, o ambas cosas a la vez, porque en Parra todo es posible, o son voces del hablante, no es él. ¿Cuándo está él realmente en su poema, particularmente en este? Cuando uno llegaba a la casa de Parra en Las Cruces, ¿ah? que sincronía, se encontraba con esa cruz que decía, voy y vuelvo. Bueno, uno decía, aquí hay algo, lo religioso es persistente a lo largo de la poesía Parra, no es un momento, no es un instante que se haya reído y haya despachado. El tema de hoy, yo creo que usted, José Miguel, ha profundizado como nadie en esta dimensión religiosa que algunos resisten de encontrar en la antipoesía de Parra. Claro. Se trata de una ambigüedad muy típica de la antipoesía de Parra, que por una parte es irreverente y casi, o a veces sin casi, bordea la blasfemia, ¿verdad? Sin embargo, el mismo hecho de recurrir una y otra vez a imágenes religiosas, al Padre Nuestro, a otras oraciones tradicionales, a las tablas de la ley, y así sucesivamente, es una forma de religiosidad. A ver, yo la compararía, extremando quizá la comparación, a la de Unamuno. No creyente, no creyente, obsesionado por la creencia. Incrédulo, pero obsesionado con la fe. Eso también se puede llamar una experiencia religiosa. Entonces yo no quiero atribuir a Nicanor Parra una fe, ni tampoco una fe como la que tengo yo, sacerdote católico, de ninguna manera. Esto sería, bueno, absurdo, no resiste el menor análisis. Pero la continuidad de las imágenes religiosas, a veces más serias, otras veces para reírse de ellas, pero muchas a lo largo de su obra, es una cierta forma de experiencia religiosa. Eso es lo que yo llamaría sentido religioso de los antipoemas, sin hablar, por supuesto, de los poemas que ya no son impíos, por decirlo así, o semiblasfemos, sino de los que son francamente de un cierto contenido religioso, expreso además, ¿verdad? Sí. Hay un poema que es impresionante y que usted cita en uno de los textos de este libro, que es el poema La Cruz, que usted nos va a contar también la historia, porque Parra se la contó, y que la escribió Nicanor Parra en una iglesia de Praga, que la leeré porque es bien impresionante, donde dice: tarde o temprano llegaré sollozando a los brazos abiertos de la cruz. Más temprano que tarde caeré de rodillas a los pies de la cruz. Tengo que resistirme para no desposarme con la cruz. ¿Ven cómo ella me tiende los brazos? No será hoy, mañana, ni pasado mañana, pero será lo que tiene que ser. Por ahora la cruz es un avión, una mujer con las piernas abiertas. Eso es Parra a cabalidad. Se escurre, estamos a punto de encontrar la experiencia mística y como después que va a caer de rodillas y se arranca, ¿no? A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo? Comentémoslo, José Miguel. A ver, este poema, un día me contó Parra dónde, cuándo y cómo lo había escrito. Y eso ocurrió en la siguiente situación. Parra me había pedido que bautizara a un hijo suyo. Algo dice eso, ¿verdad? Sí, claro. Efectivamente, yo bauticé a uno de sus hijos. Yo me pierdo entre chamarro, chapán, chacón, todos estos sobrenombres que les ponía. Chamaco. Una preguntita.
Ya está curioso, pero ¿se persignó, por ejemplo, Parra cuando tuvo que hacerlo en la ceremonia o permaneció con una distancia? ¿Cómo estuvo en esa ceremonia, Es Parra? que, no, en un bautismo, no. El padre de la criatura no tiene que persignarse, pero la siguió con toda seriedad, ¿verdad? Bueno, este bautismo ocurrió en mi casa, en la capilla de mi casa, que queda en un piso debajo de este donde estoy ahora, que es una cripta. Entonces, una vez que salimos del bautismo, me cuenta Nicanor, esta cripta me ha traído a la memoria otra, una que un día encontré en Praga cuando buscaba la tumba de Kafka y nunca la encontré. Y allí me metí yo, y allí, en esa cripta, no dijo rezando, no dijo de rodillas, pero dijo lo siguiente, dijo, allí nació el poema llamado La Cruz. Ahora, después sale a la calle, a las calles de Praga, o las de Santiago, o las de Chillán, o las de donde sea, y obviamente que la experiencia terminó, queda en punto suspensivo, y dentro del mismo poema, lo que usted dice, ¿verdad? Será lo que tiene que ser, pero después, ¿qué ocurre? Que la cruz ahora es otra cosa. Un avión, una mujer con las piernas abiertas. ¡Plop! Pero eso es Nicanor Parra. Sí, yo recuerdo, José Miguel, yo estaba estudiando literatura en la Católica y teníamos que tomar un ramo de teología que lo hacía un sacerdote, y él tuvo la genialidad de invitar a Parra a una sesión. Parra en ese momento no se hablaba mucho de Parra, salvo los que nos gustaba la poesía. Estaba bien solo Nicanor Parra en esa década, los 80. Y él entra y lo primero que dice, yo soy físico, trabajo por lo tanto con la materia y creo que la física son caldos de cabeza. Imagínense ustedes lo que pienso de la religión. ¿Y las guerras de religión qué son? Caldos de cabeza contra caldos de cabeza. Así partió la clase y hubo unas alumnas que estaban en primera fila que se retiraron indignadas pensando que era una blasfemia, pero Parra jugaba, volvía de nuevo, dibujó la cruz en la pizarra, hizo todo un juego ambiguo que era imposible agarrarlo, asirlo, aprenderlo, porque la pregunta que hago es, usted lo afirma en el libro también, es que el antipoeta es todos sus personajes y no es ninguno de ellos. También hay un... no se sabe quién está hablando realmente. Son distintos hablantes. ¿Cuándo está Parra? ¿Cuándo no está Parra? Eso es parte también de la ambigüedad de toda la poesía, pero ¿cómo se resuelve eso en Parra? Es como un teatro de distintas voces, distintos hablantes. ¿Quién es? ¿Dónde está Parra realmente? ¿Cuándo tocamos el corazón de Parra realmente, el corazón humano de Parra? Está en todas esas voces y no está en ninguna en particular, ¿verdad? Porque por lo menos en materia literaria eso es lo esencial de la antipoesía, ¿no? Ahora, si usted me recuerda aquello que pasó en el curso al que asistió Nicanor Parra, yo agregaría un matiz, que a Nicanor Parra no dejaba de gustarle el pater de le bourgeois, que en la Universidad Católica es donde decía esas cosas. Claro. Y en la Universidad de Chile no lo habría dicho. Bueno, y eso ocurrió más de una vez, ¿verdad? Ahora, ¿quién es Nicanor Parra? Es todos ellos, ¿no? Es el que blasfema, es el que se ríe es el que dice, es el que compadece al Padre que está en los cielos o en alguna parte, dice después, ¿verdad? Para no comprometerse demasiado con el cielo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo es el Cristo de Elqui. Y en ese poema extraordinario que se llama El Cristo de Elqui, hay bromas de Parra, hay humor, pero al mismo tiempo hay cosas muy profundas que se ponen en la boca del Cristo de Elqui y que son profundamente religiosas, junto con otras que son caricatura. Entre la caricatura y el Cristo verdadero. Allí está el Cristo de Elqui, allí está Nicanor Parra. Recordemos el comienzo de los sermones y prédicas del Cristo de Elqui, publicado el año 77.
Y ahora con ustedes, nuestro Señor Jesucristo en persona, que después de 1977 años de religioso silencio, ha accedido gentilmente a concurrir a nuestro programa gigante de Semana Santa para hacer las delicias de grandes y chicos, con sus ocurrencias sabias y oportunas. Nuestro Señor Jesucristo no necesita presentación, es conocido en el mundo entero. Basta recordar su gloriosa muerte en la cruz, seguida de una resurrección no menos espectacular. Un aplauso para nuestro Señor Jesucristo. Y ahí entra otra voz. Impresionante ese comienzo, ¿eh? Claro, el comienzo es absolutamente de parodia. Sí. Sin embargo, ¿cuál es el origen del personaje del Cristo del que era un predicador de la Quinta Normal? Y Parra lo oyó una vez, pero lo fue a oír muchas otras veces. Alguna vez me lo contaba Jorge Milla. Se obsesionó con este predicador, y era un predicador religioso, ¿verdad? A su manera, ¿verdad? Luego, algo había allí que no era solo lo gracioso de el comienzo de este poema, sino también una expresión de lo religioso, en el sentido serio de la palabra. Es que andaba buscando, pero ya, no importa, no lo tengo a mano, ¿verdad? Andaba buscando el Cristo del que aquí, porque hay versos, incluso estrofas, que son entre de parodia y de experiencia religiosa verdadera y profunda, ¿verdad? Lástima que no lo encuentre, pero no importa. Por ejemplo, dice que Dios nos libre de los comerciantes, solo buscan el lucro personal, que nos libre de Romeo y Julieta, solo buscan la dicha personal, líbrenos de poetas y prosistas, que solo buscan fama personal. Dios nos libre, termina diciendo, todos esos demonios y todavía sigue siendo Dios. Ahí hay un contenido, evidentemente, en ese texto, claro. Un contenido crítico a lo profano, a la vanidad, a los pecados, digamos, profundos de lo humano. Ahora, José Miguel, también en lo político, esto es lo religioso, Parra era inaprehensible, famoso ese artefacto, la izquierda y la derecha unida jamás será vencida. Hubo una parte de la izquierda, yo lo recuerdo perfectamente, porque tuve varias discusiones en la década del 80, éramos bien beatos políticamente, y yo también incluido, pero escuchaba a algunos compañeros hablar más de Parra, diciendo que se había vendido, que había tomado té con la mujer de Nixon, y Parra se encargaba cada cierto tiempo de lanzar sus pachotadas. Por ejemplo, durante el régimen de la Unidad Popular, él dice, revolución, revolución, ¿cuántas contrarrevoluciones se cometen en tu nombre? Etcétera, etcétera. Hay un Parra que mantuvo una postura bastante libre, por no decir anarca o anarquista en el sentido profundo de la palabra, sí, en un momento de compromiso ideológico en el que un poeta o intelectual que se alejaba un poco de esa épica que, bueno, partiendo por Neruda, etcétera, era alguien que podía ser rápidamente colocado en el lugar de los traidores, digamos. Sí. Entonces Parra fue bastante libre en eso. Completamente. En una época en que las ideologías se tomaban muy en serio a sí mismas y presionaban mucho desde el punto de vista de la opinión pública, ¿verdad? Parra se permitió esta clase de juegos que eran completamente rupturistas. Y así encontramos poemas para un lado, poemas para otro lado, o poemas para ningún lado, o incluso ironías hacia un lado y hacia el otro, ¿verdad? ¿Dónde estaba Parra? Sepa Moya, como dice al final de un poema. Sepa Moya quien hizo las estrellas, ya. Sepa Moya donde estaba Nicanor Parra en lo político. Porque una vez que pasó esa época tan ideológica, ¿verdad? De los años 60, 70, quizá hasta todavía 80, ¿verdad?
una vez que pasó esa época, Parra, que se reía de un lado y del otro, no adoptó ninguna postura especial. Digamos, ¿cuáles eran los... Esto ya yendo incluso más allá de la política. ¿En qué creía Parra? ¿Cuál fue su idea, su causa, su fundamento, como lo tiene que tener todo poeta? El único conocido es la ecología, abrazada con un fervor verdaderamente religioso, ¿verdad? Y luego, la última época de su vida tiene varios poemas que son ecológicos. Leía mucha ecología, cuando se leía poca, cuando estaba comenzando en Estados Unidos, ¿verdad? Mucho ecologismo incluso, ¿verdad? Pero quizá era lo único que se tomaba de veras en serio. Y también tuvo un periodo, perdón, José Miguel, taoísta, porque hay una entrevista que fue desclasificada hace poco en la que él dice que para él el taoísmo fue muy importante y que si él le hubiera enseñado a Violeta, que siempre lo escuchaba, algo de taoísmo, tal vez Violeta Parra se hubiera salvado. Hace esa declaración Parra sobre el taoísmo. Sí, ¿En qué sentido hay elementos taoístas en su poesía, si es que las hay? En ninguno, no lo creo. Nunca creí en eso. A ver, en la conversación Parra citaba con cierta frecuencia el Tao, ¿verdad? ¿Sí? Ni en su vida, ni ¿Sí? en su poesía. El ecologismo, la ecología, sí. Sí, porque adhirió enteramente a ella. Yo creo que Parra jugaba con el taoísmo como jugó con tantas otras cosas, ¿verdad? Porque le ayudaba a expresar ciertas cosas, ¿verdad? Pero no iba más allá de eso. No creo que fuera más allá de eso, ¿verdad? No. En un texto de su libro, estoy conversando con José Miguel Ibáñez sobre la poesía de Nicanor Parra a partir del libro de José Miguel Ibáñez, recientemente reeditado por la Universidad de Diego Portales para leer a Parra. Usted afirma que la ironía es la autodefensa del poeta que se sabe demasiado humano, que se sabe terrestre, mortal y vulnerable y solicitado por todos los abismos. Aquí hay algo que yo encuentro que es bien central en la poesía de Parra, y es finalmente, detrás de todas estas voces está el hombre, humano, demasiado humano, diría Nietzsche, el hombre con sus agonías, el hombre con su, digámoslo, con su pecado, su caída, sus abismos. Y Parra, yo creo que toca esa fragilidad, esa precariedad existencial absoluta del hombre, que puede ser sublime y patético, y me parece que ahí Parra toca algo profundamente existencial y humano, por decirlo, ¿no? Exactamente, sí, sí. La ironía no se contrapone para nada con la profundidad, pues, ¿no? Ni en la poesía, ni en ninguna otra disciplina del saber o del hacer humano, ¿verdad? La ironía estaba siempre a flor de piel en la palabra de Parra, a veces de una manera más liviana, más pura y simplemente cómica, otras veces, como usted dice, de una manera profunda, como la expresión misma, esas profundidades que quizá no se pueden expresar sino en la forma de la ironía, ¿no? El humor en la poesía de Parra es algo digno de considerarse, porque el humor está prohibido en la poesía. Rilke dijo expresamente algo así como que el humor destruye la poesía. Ya. Ha habido pocos poetas, grandes poetas, que hayan usado el humor como recurso. Habría que remontarse a Marcial, por ejemplo, entre los romanos, ¿verdad? A Villon también, tal vez, el poeta medieval. Luego, por supuesto, a Villon en la Edad Media, a Heinrich Heine en el siglo XVIII, más bien, XVIII tirando a XIX, ¿verdad? Ahora, Parra puede ser cómico, pero a veces, las más de las veces, es tragicómico, porque la beta tragicómica la exploró él
muchas veces, ¿verdad? Así como en la poesía popular, él es pura y simplemente cómico. En cambio, lo tragicómico, que es una nota más difícil de lograr, ¿verdad? Yo creo que se logra de... Estaba pensando que Neruda, no sé si intenta ser cómico o aparece una beta más cómica al final, en las odas elementales y en otros textos, hay una voz un poquito más leve, menos épica. Sí. ¿Eso es influencia de Parra indirecta? ¿En algún momento hay un cruce o contaminación de Parra hacia el Neruda final, José Miguel? Muy difícil. Eso es tan difícil de saber, porque las odas, de las cuales muchas de ellas son maravillosas, más que un humor, lo que contienen es ligereza, liviandad, en el sentido más positivo de la expresión, que no es lo mismo que humor. Yo creo que el humor lo asumió Neruda en algunas de las últimas obras, desde luego en Extravagario, y en esos últimos libros que escribió tipo, a ver, ¿cómo se llamaban? Las preguntas y respuestas. El libro de las preguntas, sí. El libro de las preguntas, ahí está. No le resultó porque Neruda no era para eso, no. En cambio, la ironía de Parra puede ser muy tragicómica. Hay un poema que para mí lo representa esencialmente, el que se llama Los profesores. Uh-huh. Porque, a ver, comienza de una manera francamente cómica, ¿verdad? Yo lo tengo aquí delante. Los profesores nos volvieron locos a preguntas que no venían al caso. ¿Cómo se suman números complejos? ¿Hay o no hay arañas en la luna? ¿Cómo murió la familia del zar? Partes constitutivas de la flor. ¿Quién introdujo el colibrí en Chile? Departamentos de la provincia de Ñuble. Ya, y así algunas preguntas que son francamente divertidas. ¿Y cómo termina este problema? Que es el fondo del asunto, termina de una manera bien trágica. Y mientras tanto, o sea, mientras iban y venían estas preguntas tontas, y mientras tanto la Primera Guerra Mundial, y mientras tanto la Segunda Guerra Mundial, la adolescencia al fondo del patio, la juventud debajo de la mesa, la madurez que no se conoció, la vejez con sus alas de insecto. Bueno, es el vuelco que da Parra desde un comienzo cómico a un desenlace trágico. Así como en otros poemas, como el que hemos comentado en lo religioso, algo que parece bordear ya la fe y abruptamente la deja en nada. Bueno, eso es Nicanor Parra. Sí. José Miguel, tengo entendido que usted conoció por primera vez directamente a Parra a través de la figura del gran Jorge Millas, que fue muy amigo de Nicanor Parra. Vale la pena recordar a este filósofo chileno. Claro que sí. Es una figura intelectual bien entrañable, Jorge Millas. Sí. Era todo, Jorge Millas era todo un personaje, ¿verdad? Es que lo estoy viendo en este momento, un poco cobrizo, fumando un cigarrillo detrás de otro, capaz de remontarse a las alturas, un poco a lo Parra también, y después capaz de salir con una broma. En este nuevo libro que yo publico ahora, quise incluir entre los relatos maravillosos uno de Jorge Millas, una versión de Alicia en el País de las Maravillas. Sí, es muy bueno. Es un excelente poema y es verdaderamente género maravilloso. Y sin embargo, al mismo tiempo, es el filósofo, primero bersoniano, después neopositivista, ¿verdad? Más bien escéptico, en el sentido más amplio de la expresión, ¿verdad? Yo lo conocí en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, donde tenía su oficina. Me acuerdo que por ahí conocí a Nicanor Parra, porque lo fui a ver a Jorge muchas veces. Un día me dijo, vamos el próximo sábado a la casa de Nicanor Parra. Ya, muy bien.
Y ahí conocí a Parra. Y entre Jorge Milla y Nicanor Parra, la conversación solía ser también muy genial, porque se conocían desde los tiempos escolares, pues, desde el Barros Arana, y revivían esa época con mucho sentido del humor, efectivamente, sí. José Miguel, ¿y cuál es el recuerdo de ese primer encuentro cuando usted conoce a Parra? Y parece que se estableció inmediatamente una, no sé si complicidad, pero una cierta afinidad entre ambos, entre usted y Parra, y de dónde viene esa afinidad, digamos. ¿Cómo fue ese encuentro con Parra, ese primer encuentro con Parra? A ver, es curioso, pero yo debería acordarme de ese primer encuentro y me acuerdo mucho más de otros, pero voy a citar uno de los primeros. Había muerto la Violeta Parra. Estábamos precisamente con Jorge Millas, con Armando Uribe y Parra y yo. Y Nicanor tenía, entre los muchos artefactos raros que ponía como decoración, un teléfono de los más antiguos que existieron, esos que colgaban, ¿verdad?, de una saliente hacia abajo, ¿verdad? Y había que tomarlo, en una antiguaya decorativa. Y no sé quién de los que estábamos ahí le preguntó: Nicanor, ¿para qué tienes ese teléfono ahí? Y entonces cambió de expresión y dijo: para hablar con la Violeta. Wow, Tremendo, pues, ¿no? Qué impresionante. Dios mío, a todos nos dejó helados. Tanto que hubo un momento de silencio y ninguno se atrevía a interrumpirlo, hasta que él mismo salió después con una broma y descomprimió un momento tan denso como ese, la muerte de una persona, su hermana, que él adoraba, pues. Sí. José Miguel, quiero agradecerle este recorrido que hemos hecho por la poesía y la antipoesía, la poesía de Parra, que es antipoesía. Y la pregunta es, la última tal vez, es preguntarle, yo le decía que a veces, bueno, Parra demuele muchas cosas, deconstruye, aunque sé que el verbo es desagradable, otras, pero poéticamente, y finalmente uno tiene la sensación que la poesía queda en ruinas y que finalmente la poesía como canto, la poesía en su sentido también más sublime, que por supuesto que la hay, ya no es posible después de él. En ese sentido uno podría decir que Parra, si lo tomamos en serio, le hizo un daño tremendo a ese tipo de poesía. Y ¿qué piensa usted de eso? No. Sobre todo, perdón, la derivación cuando la poesía se transforma en mero chiste, porque hay a veces que en Parra caemos en el chiste, hay que decirlo críticamente con toda la admiración que le tenemos. Hay una, ¿qué pasa ahí, digamos, en esa vertiente de la poesía de Parra? Vamos a ver. Por una parte, Parra no fue siempre gran poeta en todo lo que escribía. No. A veces fue más bien chistoso, pero sin grandeza. El mismo, ¿verdad? Personalmente él. No toda su obra va a estar en la cumbre, porque eso no se le puede pedir a nadie, ¿verdad? Muchos de los que han seguido su huella han caído en una prosa sin sentido ni profundidad, en el chiste, en lo irónico, una especie de imitación barata. Y en ese sentido, claro, hay un daño, pero el daño no podemos decir que se lo haya hecho Parra a la poesía, ¿no? Es un daño objetivo que se produjo, ¿verdad? Al mismo tiempo, ningún poeta grande como fue Nicanor Parra puede hacer daño a la poesía, aunque lo haya parecido. Pensemos en las primeras vanguardias francesas, por ejemplo, en el dadaísmo, en el creacionismo, parecieron arruinar la poesía. Sin embargo, le abrieron horizonte. Bueno, yo pienso que con la antipoesía de Nicanor Parra pasa algo muy parecido. Parece arruinar la poesía,
o grandes regiones que pertenecieran al ámbito de lo poético y sin embargo solamente para abrir otros ámbitos, es decir, para ampliar el horizonte de la poesía y para darnos este don maravilloso que yo he expresado así. Recordarnos que todo se puede decir en poesía. La libertad de la palabra poética que estaba encajonada y que él, francamente, sacó de su prisión. Eso es una gran cosa, ¿verdad? José Miguel, muchas gracias por este encuentro, por esta conversación en esta tarde de agosto. Aquí estamos pasando agosto. Seguramente Parra habría lanzado un chiste sobre eso. Sí. Y vamos a estar atentos, por supuesto, a la aparición de su próximo libro sobre la literatura fantástica y la literatura maravillosa. Gracias por este tiempo. Así que le mando un gran abrazo de jardín a jardín. De jardín a jardín. Encantado de haber conversado con usted, Cristian. Que le vaya muy bien. Celebro mucho las entrevistas. Muchas gracias, José Miguel. Lo mismo yo. Para mí siempre es algo enriquecido una conversación. Y vamos a terminar el programa a propósito de Chile, ya que Chile está con el estado de ánimo tan agarrado. Es importante de repente tomar el humor de Parra, que entra en los vericuetos del alma chilena, y voy a leer Chile, justamente así se llama este antipoema de Parra. Sí. Dar risa ver a los campesinos de Santiago de Chile con el ceño fruncido, ir y venir por las calles del centro o por las calles de los alrededores, preocupados, lívidos, muertos de susto, por razones de orden político, por razones de orden sexual, por razones de orden religioso, dando por descontada la existencia de la ciudad y de sus habitantes, aunque está demostrado que los habitantes aún no han nacido, ni nacerán antes de sucumbir, y Santiago de Chile es un desierto. Creemos ser país, y la verdad es que somos apenas paisaje. A la luz de tantas cosas que han ocurrido, llega a resonar fuertemente este último verso de Parra en estos días, José Miguel. No lo había pensado, pero es terrible leer ese poema en un tiempo como este, efectivamente. Es tremendo. Sí. Y Parra se está riendo desde el más allá o desde el más acá. Muchas gracias, José Miguel. Un gran abrazo. El mío, muy agradecido de haber tenido esta oportunidad de volver a hablar de la poesía de Nicanor Parra. Adiós. Excelente. Hasta luego, y nosotros nos encontramos, queridos radiovidentes, mañana nuevamente aquí en Desde el Jardín a las 7:30. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5. Una presentación de Vida Cámara, compañía de seguros colectivos de salud y vida. Cotiza en vidacámara.cl. ¿En cuarentena y necesitas atención médica?